Sí, bueno, yo no estoy aquí mandado. Y además... Caña quedaba 40 como mucho. No, yo de cervezas, pues por eso he estado en la... Que yo no me puedo instalar en ninguna, ya raro. Bueno, vale. Por entregada, no por entregada. Bueno, nada, voy a entrar, si no llego tarde. Bueno, vale, hasta luego. Urbanako elkartu gara. Teknika honen eraginaren inguruko ziurtasun zientifikorik ez dagoenez, Europar legedian jasotzen den ardura printzipioa bete dadin eskatzen dugu. Apurketa hidraulikoak ingurumenarentzat eta giza osasunarentzat arrisku handia ekar dezakela uste dugu. Amerikako Estatu Batuetan garatutako esperientziaren ondorioz suertatutako zantzuen ezohiko gasaren erauzketak lurrazpiko eta azaleko uren kutsaduraren arrisku nabaria dakarrela iradokitzen dute. Bestalde, gasaren erauzketa erregai fosilen bazterketa oinarri duen eredu energetikoaren aldaketan atzera pausu bat dela uste dugu. Inbertsio eta ahaleginek kontsumoaren gutxitzean, eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrietan oinarritutako eredu energetiko jasangarria izan behar dute helburu. Kutsadura eragiten duten energietan egindako inbertsio orok jasangarritasunean hartutako edozein konpromiso urratzen dute. Zenbait herrialdek, Frantzia eta Bulgariak kasu, hasitako bideari jarraituz, frackingaren erabilpena bertan bera geratu behar dela uste dugu. Haren inpaktuei buruzko ikerketa eta ezaguera gehiago egon arte. Hori dela eta, Gasteizko udalari, Gasteiz fracking gabeko udalerria izendatzea eskatu nahi diogu eta benetako eta betirako green capital bultzatzeko. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzari frackinga alde batera uztea eta behingoz energia eraginkortasuna, energia aurreztea eta energia berriztagarrien alde apustua egitea exigitzen diogu. Lo primero, agradecer a todas y todos por venir en estas frías horas de la mañana. Ante las intenciones expresadas por el Gobierno vasco de impulsar la extracción de gas natural mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking, nos hemos reunido una serie de colectivos y personas preocupadas por los riesgos derivados del empleo de dicha técnica. En atención a la falta de certeza científica que existe sobre los impactos de emplear esta técnica, exigimos que se cumpla el principio de precaución recogido en la legislación europea. Entendemos que la fractura hidráulica podría suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Evidencias constatadas a partir de la experiencia desarrollada en Estados Unidos sugieren que la extracción de gas no convencional comporta un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie. Además, consideramos la explotación de gas como un paso atrás hacia el cambio de modelo energético que debe abandonar progresivamente la utilización de combustibles fósiles. Las inversiones y esfuerzos deben ir encaminados hacia un modelo energético sostenible, basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y las energías renovables. Entendemos cualquier inversión en energías contaminantes como un paso atrás que vulnera los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad. Siguiendo el camino emprendido por otros países europeos como Francia y Bulgaria, creemos que se debe suspender el uso del fracking. Por todo lo anterior, queremos pedir al Ayuntamiento que apruebe la moción que declara al municipio de Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento libre de fracking, como un paso más para que Gasteiz sea una green capital de verdad y no solo para 2012. Por otro lado, exigir al Gobierno vasco que deje de lado la idea de usar esta nefasta técnica de extracción, que apueste de una vez por todas por el ahorro y la eficiencia energética y por el desarrollo de las energías renovables.